Mientras que Nueva Orleans tiene el Mardi Gras, San Francisco tiene su carnaval, una fiesta anual que este 2022 cumplió 41 años. Es una celebración que trata de abrazar al multiculturalismo y celebrar la fiesta de la carne como nadie en el país americano. El gran desfile comienza en la esquina de la calle 24 y Bryant y va hacia el oeste por la Mission Street y hacia el norte hacia la calle 15. Por casi 4 horas, contingentes desbordantes de alegría bailan salsa con algunas canciones latinas, ritmos caribeños con música reggae de Jamaica o el vallenato de Colombia. Este año, las calles de San Francisco se inundaron de color, ritmo y gozo. Este carnaval representó el renacer como comunidad. Después de 2 años de encierro por la pandemia y claro, Yucatán tenía que estar presente. Encabezados por un llamativo carro alegórico, integrantes de la asociación Mayab, ataviados con sus mejores ternos y guayaberas, desfilaron orgullosos representando una tradicional fiesta de pueblo, pero en Estados Unidos. Bajo la batuta del director Carlos Uck, resonó la música, las trompetas, el bombo y los timbales de la Orquesta Jaranera del Mayab del gobierno de Yucatán marcaron el ritmo para que el ballet folclórico Alfredo Cortés Aguilar no dejara de guachapear. Representados por Ingrid I, la reina de este año, paisanos originarios de Muxupip, Seye, Muna, Mayapán, Quini, Chumayel, Tecash, Ticul y Oshkushkap, que viven en la Bahía de California, Los Ángeles y otros puntos aledaños, se dieron cita para gozar de sus tradiciones y su cultura a pesar de la distancia. Después de 2 años difíciles por la pandemia, el carnaval renació en San Francisco, California, Estados Unidos. Y Yucatán está presente con la jarana. Libden Ojeda, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.